Bueno, el tema yo creo que es el de la sostenibilidad. Y a mí, bueno, pues me alegra mucho estar en esta mesa precisamente con Pepe Larios, que hace 35 años, yo creo que coincidíamos o más, en un tema que tiene que ver con la sostenibilidad, que eran los verdes. Y bueno, y el movimiento ecologista, que era cuando se empezaba, cuando se denostaba, cuando se decía todo lo que hoy se está diciendo desde las instituciones internacionales, que si éramos apocalípticos, que si éramos alarmistas, que si no sé qué, porque todo esto ya entonces se sabía. Y esto es importante reconocerlo, porque parece que el cambio climático es algo que aparece de la noche a la mañana porque se empieza a hablar de ello en los medios de comunicación. Parece como si los problemas medioambientales pues se descubrieran ahora, y es algo por lo que se luchó muchísimo, que se cambió ese paradigma, donde yo recuerdo que una respuesta, por ejemplo, contundente de un presidente de gobierno era que si le dan a elegir entre una lechuga y un hombre, él elegía a las personas antes que a una lechuga, como respuesta a todo, digamos, el discurso, no el relato, el discurso, que es distinto, es la relación entre las ideas y no el contar sobre la marcha lo que pueden ser las cosas, y todo eso, de alguna manera, desembocó en su momento en una reflexión muy importante, donde, bueno, pues se hicieron ponencias, se hicieron una serie de cuestiones, y sobre todo de reflexión en relación a la ecología como algo indisolublemente unido a la economía. Es decir, no podía, en un momento determinado nos dimos cuenta de que los problemas ecológicos estuvieran desarraigados de la situación económica, porque es algo que va realmente fundido. Es decir, querer resolver los problemas medioambientales sin tener en cuenta lo que era la economía, cómo funciona, cuáles son los mecanismos de alguna manera de supervivencia de la sociedad, junto con la supervivencia de los ecosistemas, y eso en un momento determinado nos llevó a hacer una reflexión y a escribir un libro que era La revolución del paro, cómo la cuestión económica, cómo el paro de alguna manera empezaba a ser un elemento que ya no iba a ser solucionado desde las políticas al uso, ni desde el modelo liberal, ni desde el modelo keynesiano, ni desde el modelo marxista. Incluso en un momento determinado, en el año 89 me parece que fue, hay un libro que me parece a mí muy significativo, que era La perestroika de Gorbachov, donde precisamente plantea esto de manera nuclear. Nadie lo ha leído, nadie ha hecho a veces referencia a estas cuestiones, y en realidad estábamos pasando de un modelo industrial a un modelo tecnológico, que ya empezaba por aquellos momentos. Empezaban los paros masivos, cuando Sony, cuando Kodak, cuando una serie de empresas empiezan a echar a cantidad de gente, y seguían obteniendo beneficios, porque había una serie de elementos tecnológicos que ya no eran máquinas que había que fabricar, sino que eran aplicaciones informáticas, que hoy eso ha avanzado, pero vamos, muchísimo, en las que basta una aplicación en un móvil o en cualquier cosa, y no hacen falta grandes industrias para que cambie el modelo productivo, el modelo de consumo y el modelo de distribución. ¿Cómo adaptar esa cuestión? Ahí es donde nos dimos cuenta que hacía falta lo que Darwin decía de cara a la naturaleza, de que otros filósofos, pensadores analizaban, que era un paradigma en un momento determinado, y se nos ha olvidado. Y es que en las sociedades sobrevive no el más fuerte, no el más inteligente, sino los que tienen mayor capacidad de adaptación. A partir de ahí observamos que la renta básica era un cambio de modelo, pero al mismo tiempo era el elemento, la mutación necesaria y posible a partir de un momento determinado, que dejaba de ser por eso una utopía, empezaba a ser un principio de realidad, la renta básica, pero sobre todo como un elemento de
de buscar la solución a los problemas ecológicos. Todo esto de la transición hacia modelos sostenibles, la transición ecológica, todo eso es una falsedad, porque por sí mismo no puede funcionar si no es a través de un cambio de modelo económico, de una transición económica que yo desde luego entiendo que es la renta básica. No hay otra posibilidad. Entonces, el estar interrelacionado, bueno, pues nos hace ver lo importante que es este tema, y yo creo que precisamente una de las conclusiones que tenemos que sacar o buscar o debatir es cómo trasladar este debate, no dejarlo en nosotros, porque la renta básica ha tardado, pero ha calado en los movimientos sociales, está trasladándose a la universidad hasta el punto de que a veces gente que ha empezado hace 5 o 6 años con la renta básica considera que son ellos los inventores de este tema. Pero bueno, el caso es que se animen. Pero, sin embargo, ha habido un freno a nivel institucional, a nivel político, que hoy tendría que estar sobre la mesa. Cuando se habla del cambio climático, la huelga contra el cambio climático, todo esto son cuestiones que ya se saben, ya lo sabemos. Pero ahora, ¿cómo lo llevamos a la práctica? ¿Y cómo lo llevamos si no es a través de un elemento material, a través de la economía? Hay un estudio que yo creo que es muy importante, no recuerdo exactamente el nombre del autor, que la obra Colapso, de Dardar Yamón, que además se hizo una película sobre un capítulo de este libro, que era Rapa Nui, sobre la isla de Pascua, y estudia diversas civilizaciones, desde la asociación Inuit, la asociación de los vikingos, la isla de Pascua, Egipto, bueno, Grecia, Roma, etcétera, y él llega a una conclusión: todas las civilizaciones sucumben por lo mismo que las ha hecho desarrollarse, aparecer y desarrollarse. La fuerza, determinados sistemas religiosos o determinados sistemas o modelos productivos o culturales. En el nuestro, la tecnología. La industria de la tecnología ha creado una civilización tremenda y eso produce unos cambios. Si no somos capaces de adaptarnos a ellos, pues nos vemos abocados a lo que hoy nos enfrentamos. Cuando se habla de cambio climático, se habla de una aceleración que no permite una adaptación. Estamos entrando en un proceso donde la incapacidad de dar respuesta nos hace ver que hay unos intereses que nos ciegan tanto que pensamos que cualquier problema de sostenibilidad se ve frenado por intereses económicos. Y es ahí donde nos hacen cómplices a todos, unos por beneficios empresariales, otros por puestos de trabajo. Incluso aquí, por ejemplo, pues se crea hay un negocio de Navantia que está creando misiles para Arabia Saudí, y se defiende y se mantiene por los puestos de trabajo. Y somos incapaces de decir, bueno, ¿por qué tenemos que defender los puestos de trabajo? Y aquí esto nos lleva a una cuestión desde un punto de vista, vamos a decir, filosófico, teórico, muy importante, que es la ceguera que nos ha creado precisamente esta inercia de pensamiento social que nos afecta a todos, porque forma parte de una mentalidad en la que estamos educados, en la que desde medios de comunicación, desde el sistema educativo, donde desde pequeñito te enseñan a leer, te enseñan a escribir, para que luego apruebes, para que luego hagas una carrera y tengas un trabajo, en lugar de aprender para saber, en lugar de saber para crear, en lugar de cooperar, de colaborar, de hacer miles de cosas, para lo cual es la educación. Pero sin embargo nos hemos trasladado el elemento, la función del trabajo, que es un medio, que es el trabajo, un medio para resolver necesidades. Lo hemos convertido en un fin en sí mismo, un fin para cuya consecución da lo mismo cargarnos el ecosistema, da lo mismo acabar con las selvas, seguir con la contaminación, la polución, no ser capaces de transformar el sistema energético, que hoy tecnológicamente es posible. Además de ser necesario, es posible y no hay ningún problema. ¿Qué problemas hay? Pues que hay grandes empresas, grandes emporios que generan mucho trabajo, muchos puestos de trabajo, y entonces eso, ¿cómo se elimina? Hasta el punto de que todo el tema de la sostenibilidad, por ejemplo, pues ha afectado a sectores importantes
como por ejemplo la minería a cielo abierto o la propia minería. Es decir, llega un momento en que ese sistema de combustible queda atrasado, ha costado mucho esfuerzo lograrlo, pero llega un momento en que era insostenible hace mucho tiempo. A cambio, ¿qué se hace? Todos los fondos Miner, en Asturias, en León, en Aragón, en Galicia, que se ha derrochado una cantidad de dinero para generar, para mantener puestos de trabajo, se ha gastado ese dinero y no se han creado puestos de trabajo porque no se tuvo en cuenta que no hacían falta, porque ha habido unas tecnologías y por otra parte la globalización, es decir, un conjunto de elementos que nos permiten de alguna manera entender que el problema medioambiental está intrínsecamente unido a la cuestión económica. Esto es lo que yo creo que defiende un poco, o defendemos desde la renta básica. Por eso la experiencia de muchos años en un tema de medio ambiente donde nunca hicieron caso hasta hace 2 o 3 años, donde ya instituciones, digamos, a nivel mundial se lo han tomado en serio porque ya ven las orejas al lobo, yo diría que ya hasta las patas. Entonces ahora hay que reaccionar, pero seguimos con otra inercia, que es que queremos hacer cosas, damos el grito de alarma, pero somos incapaces de relacionarlo con las modificaciones que hacen falta en el modelo económico, y ese modelo económico implica cuanto menos la reflexión sobre la renta básica. Aquí entraríamos ya en otro tema, que sería la economía, que sería la política, pero desde el punto de vista de la sostenibilidad, yo por lo menos quería dejar planteado ese tema, y luego pues en el debate, si surge alguna pregunta o si surge alguna cuestión, pues poderlo analizar. Pero la idea central y puesta, que de hecho cuando analizábamos qué economía hacía falta para abordar los problemas ecológicos, llegamos a la conclusión de la renta básica sin conocer nada de la renta básica. Luego nos dimos cuenta que había estudios de Van París, de otras personas, incluso desde hace años, en el año 52, Erifrón, en la Sociedad Sana, donde se plantea que con la tecnología llegaría un momento en que sobraban los puestos de trabajo, pero había que, digamos, mantener una capacidad de supervivencia a la sociedad, y se hablaba del salario asegurado. Filosóficamente hay muchísimos estudios previos y anteriores, pero hoy hay un elemento que es el elemento que da la posibilidad de hacerlo, que son la tecnología, el desarrollo tecnológico, y por otra parte la necesidad de evitar llegar a una catástrofe a nivel fundamentalmente poblacional, ecológico, y bueno, pues lograr una sociedad sostenible que no sería de alguna manera un imposible. Simplemente es cambiar una mentalidad, y eso exige llevar este debate a desmontar todas esas políticas institucionales que ahora se dan golpes en el pecho con el tema del medio ambiente, pero no hacen nada efectivo porque no lo pueden hacer ni lo podrán hacer sin aplicar la renta básica. El debate es cómo y de qué manera. La llamada renta mínima de inserción es un tocho infumable de 71 páginas que es tan farragoso que el año pasado, el primer año de su teórico cumplimiento, más bien de su puesta en vigor, se devolvieron el 50% de las solicitudes presentadas, porque no hay Dios que esté capacitado o capacitada realmente para dar cumplimiento, digamos, a todo lo farragoso que es el decreto. Tan es así que ahora el nuevo gobierno se ha permitido el lujo de rebajar al 50% del presupuesto, claro, porque realmente es que más del 50% de lo que había presupuestado el año pasado no se ha gastado, por lo tanto, pues esto es uno de los regalos que le ha dejado el PSOE de Andalucía al nuevo trifachito. Bueno, es una ley enmarcada en nuestro Estatuto de Autonomía para Andalucía que nació con el propósito de no cumplirse. El anterior Estatuto de Andalucía, el primero, tenía 75 artículos, entre ellos la reforma agraria. El nuevo tiene 250 artículos.
250 artículos. No penséis que han puesto más artículos porque van a cumplir más cosas, no, sencillamente para que sea más farragoso. Cuando se quiere hacer algo y hay voluntad, con un renglón es más que suficiente. Por ejemplo, la Constitución de nuestra Segunda República ya recogía de alguna manera el concepto del derecho a la renta básica que hoy seguimos reivindicando. Decía así: la República asegurará a cada trabajador las condiciones necesarias de una existencia digna. Artículo 46, punto, un renglón, no hace falta más. Y curiosamente es el texto parecido que aparece en el actual Estatuto de Andalucía, aprobado hace 12 años, donde dice: todos tienen derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna. Concatena el concepto renta básica con dignidad. Esto es algo muy importante, porque no estamos hablando, por ejemplo, entonces de la típica paguita que te da el Estado, te dan las organizaciones benéficas, supuestamente sin ánimo de lucro. Estamos hablando de concatenar renta básica con dignidad. Se trata, en definitiva, por tanto, del derecho a vivir dignamente, que nos permita desarrollarnos como personas sin miedo a caer en el precariado o en el paro, o a no salir de esa situación si ya estamos en ella. Se trata de poder realizar nuestro proyecto de vida sin miedo generadores de xenofobias, fundamentalismo o fascismos. En definitiva, se trata de dignidad. Pero a la clase obrera nadie nunca nos dio nada, ni nos lo dará. Por ello, el colectivo Renta Básica de Málaga llevamos 3 años reivindicando su cumplimiento. Personalmente, en noviembre de 2016, inicié mi primera huelga de hambre ante la delegación del Gobierno de la Junta, que duró solo 19 días. Ante la promesa de la consejera de Igualdad de ser recibido para hablar sobre el particular, celebramos varias reuniones, pero empezaron las dilaciones. Así que el 8 de marzo de 2017 inicié mi segunda huelga de hambre, haciendo especial énfasis en denunciar la creciente feminización de la pobreza contra la violencia de género. Después de 29 días, fui recibido personalmente por la consejera de Igualdad. Tuvimos varias reuniones y estuvimos trabajando en lo que denominamos, entre comillas, el mientras tanto. ¿Qué es el mientras tanto? Pues mientras que se ponía en marcha el desarrollo legislativo del derecho a la renta básica, mejorar la renta mínima. Como bien sabemos, todo lo que está recogido en el Estatuto, al igual que lo que está recogido en la Constitución, no se aplica directamente, ojalá se aplicara, sino que tiene que haber un desarrollo legislativo. Entonces, como ya existía la renta mínima de inserción, pensamos que había que intentar mejorarla. Básicamente en 3 aspectos. Primero, que la ayuda fuera individual. Esto es muy importante, porque vamos a suponer, pues no sé, por ejemplo, un señor, un chico, una chica de 30 años que vive con sus padres. No tiene ingresos, pero sus padres sí tienen ingresos. Entonces, como sus padres tienen ingresos, pues no tiene derecho a la renta mínima de inserción. Así de bestia. Oiga, mire usted, es que entonces yo no me voy a poder emancipar en la vida, porque yo no me puedo ir de casa de mis padres porque no tengo recursos, y si sigo en casa de mis padres, ustedes no me dan ningún tipo de ayuda para yo poder pegar el salto. Entonces, una de las primeras cosas que planteábamos es que fuera individual, es decir, usted analice lo que es la persona independientemente de su composición familiar. La segunda es que el importe fuera por encima del umbral de la pobreza, como se ha hablado en la mesa anterior. Actualmente esta ayuda son 419 euros, planteamos que tenía que ser como mínimo el umbral de la pobreza, es decir, 710, si no recuerdo mal, creo que esa es la cantidad. Y por último, que se mantuviera mientras no cambiara la situación, es decir, que yo no tenga que estar cada 6 meses demostrando que soy pobre, mire usted, y que lo estoy pasando muy mal y necesito que usted me ayude. Esos eran, digamos, los tres elementos que consideramos esenciales. Como digo, tuvimos varias reuniones con la consejera, con la directora general de la Mujer, con la directora del Menor, el viceconsejero, la secretaria general de la Consejería de Igualdad, jefas de servicio. Vamos, aquello fue la corte celestial, pero al final, cuando había que poner negro sobre blanco, mire usted, casualmente se rompieron las conversaciones. Pensábamos que estábamos avanzando y resulta que no, que era simplemente... como hablamos anoche coloquialmente, la diferencia entre el PSOE y el PP es que el PSOE, antes de vacilarte, te da un poco de vaselina,
y el PP directamente pues te vacila sin vaselina, ¿no? Pues esta gente nos dieron vaselina para hartarnos. Entonces, pasado el verano, decidí comenzar mi tercera huelga de hambre en apenas un año. En esta ocasión tenía claro que tenía que hablar directamente con la presidenta de la Junta, pues el tema de la renta básica supera con creces las competencias y la capacidad económica de la Consejería de Igualdad. Fueron 44 días en huelga de hambre. Al acercarme al 40 días, sinceramente tuve miedo de lo que pudiera ocurrir y sobre todo de las secuelas que me pudiera dejar. Aunque yo soy ateo, pero bueno, todo el mundo sabemos esa famosa frase del Evangelio que Jesucristo estuvo 40 días y 40 noches sin comer. Y yo digo, coño, a ver si este me manda un rayo de vino y me dice, ¿tú qué vas a ser más chulo que yo? Para nada, ¿no? Pero bueno, no me lo mandó. Incluso Gandhi hizo varias huelgas de hambre, como sabéis, pero nunca superó los 40 días, porque es verdad que a partir de los 40 estás, digamos, jugando un poco, sobre todo con las secuelas que te pueda llegar. De hecho, a mí me ha quedado una secuela que yo no puedo comer solamente 3 veces al día, yo tengo que comer 5 veces, no hartarme, pero sí tomar algo a mediados de la mañana, a mediados de la tarde, porque no puedo tener el estómago mucho tiempo vacío, porque me provocaría problemas, ¿no? Y aquí quiero agradecer a los compañeros y compañeras de Marea Básica. Cuando estuvimos en la última asamblea que celebramos en Málaga, estaba yo entonces en huelga de hambre, junto con otro compañero, por cierto, y estábamos pendientes de la reunión que le teníamos prevista a la presidenta de la Junta, de entonces, a Susana, y los compañeros y compañeras, sin pensarlo ni un segundo, se plantaron de Málaga a Sevilla y se tiraron allí toda la noche en la puerta del Parlamento pidiendo que Susana nos recibiera, así que tengo que estar tremendamente agradecido a los compañeros y compañeras de Marea Básica. El día 44 fui recibido por la presidenta de la Junta en la persona del vicepresidente, quien me reiteró que me recibía en su nombre. La verdad es que yo casi preferí hablar con el vicepresidente porque es una persona más cercana, porque después de 44 días sin comer, haber hablado con Susana, igual lo que no me provocó la huelga de hambre me podía haber provocado encontrarme enfrente con la bicha esa. Así que bueno, mejor así. Bueno, pues ahora quiero hacer un paréntesis para leer la carta que hice pública en mi tercera huelga de hambre. A mis hijas Raquel y Maika, a mi cuñado José, a mis nietas, a toda la gente que quiero y me quiere y que sería muy largo de reflejar aquí. Soy consciente del daño que os hago y el sufrimiento que os provoco continuando en huelga de hambre después de 40 días y tras haber sido llevado 2 veces a urgencia. Si lo hago, como escribí en mi carta abierta al comenzar esta tercera huelga de hambre, no es como consecuencia de que se me ocurrió en una noche de copas. Es una decisión pensada detenidamente y madurada. Estoy harto de ver personas rebuscando en los contenedores de basura, haciendo cola en los comedores sociales para poder comer, personas que malviven gracias a la pensión de la abuela y el abuelo, personas que son desahuciadas de sus casas por no poder hacer frente al pago de las mismas. Personas que le cortan la luz, personas que tienen que recurrir a los servicios sociales y a la caridad para cubrir los gastos más esenciales, mujeres víctimas de violencia de género que tienen que seguir soportando al maltratador por no disponer de los recursos económicos que le permitan liberarse del canalla. Luego nos enteramos por los medios de comunicación de otro asesinato machista, guardamos un minuto de silencio y la vida sigue. Esto y mucho más, que sería muy largo de exponer, ocurre en nuestra comunidad autónoma, aquí y ahora, no en la posguerra de hace 80 años. Es ahora, año tras año. Nuestra comunidad autónoma sigue a la cabeza de todo el Estado español y de toda la Unión Europea en desempleo y en pobreza infantil. Sin embargo, mientras sufrimos esta realidad cotidiana, resulta que el derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida dignas, tal como recoge nuestro Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado hace más de 10 años, sigue sin aplicarse. Parece obvio que la Junta tiene otras prioridades. Así que, como aprendí en mi juventud que las cosas se consiguen luchando, pacíficamente por supuesto, pero luchando, y además acabo de cumplir 65 años, y he comprobado más de una vez que esto es así y que a la clase obrera nadie nos regalará nunca nada, al no tener respuesta a los escritos presentados a la Junta de Andalucía, el día 10 de octubre comencé mi tercera huelga de hambre en un año. La vida es eso, o reivindicamos nuestros derechos o seguirá pasando el tiempo y podemos caer en el pesimismo, el conformismo, la apatía y el espíritu derrotista.
y la renta básica no es caridad, es un derecho, ya está bien. Así que os pido perdón por el daño que os hago, pero la dignidad no se mendiga, se reivindica con fuerza. Es lo que intento hacer con esta huelga de hambre que está en su día 41. Reivindicar que se cumpla lo recogido en nuestro Estatuto de Autonomía para Andalucía. Todos tienen derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida dignas. La dignidad es nuestra última trinchera. Y no podemos dejar que nos pisoteen. Son ya 7 escritos reiterando la solicitud de entrevista con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, sin tener respuesta. Cada día laborable estoy de 10 a 12 a las puertas de la delegación de la Junta de Andalucía, patatín, patatán. Pasaron los días y de nuevo la callada por respuesta. Comenzó a rumorearse que habría adelanto electoral, y así fue, por lo que disuelto el Parlamento y con el Gobierno en funciones no quedaba otra que esperar. Cuando se constituyó el nuevo Gobierno, como sabéis, formado por el PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox, pusimos en marcha los lunes al sol. Todos los lunes nos concentramos de día 12 ante la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía en Málaga. Repartimos octavillas, recogemos firmas, damos un pequeño meeting y terminamos cantando el himno de Andalucía a capela. En abril del presente año fuimos recibidos por la delegada del Gobierno y la delegada de Igualdad de la Junta. Muy bonitas palabras, pero al menos hasta el día de hoy solo eso, palabras. Así que seguimos con los lunes al sol y cada 2 semanas le entregamos un escrito reiterando la solicitud de una nueva entrevista para continuar con las conversaciones. Tener que ir a un comedor social te roba la dignidad. Los vales de comida te roban la dignidad. Tener que recurrir a los servicios sociales o a la caridad para pagar el alquiler, la luz, el agua, te roban la dignidad. Tener que pedir para poder vestirte y vestir a tu familia te roba la dignidad. La renta básica es justicia social, no más caridad. La renta básica es un instrumento imprescindible para dotar de libertad individual a las personas, avanzando en la igualdad de género y facilitando a las mujeres que sufren violencia una herramienta para liberarse del maltratador. De igual manera, es un instrumento abolicionista liberador. Como sabemos, la prostitución está ligada a la pobreza. Así que si una persona recibe una renta básica por encima del umbral de la pobreza, no se verá obligada a ejercer la prostitución. Como escribe Sarah Babiker, ¿cuánto ganaríamos si todo el esfuerzo que estamos dedicando al debate sobre la legalización de la prostitución lo dedicásemos a exigir una renta básica universal para que todas tengamos la opción de elegir si limpiamos cientos de váteres por una miseria o si comemos 20 pollas al día contra nuestros deseos? Alegato en favor del 50% de la población. La mujer se levanta temprano, levanta a los menores, les ayuda a vestirse, les da el desayuno, los lleva al colegio, hace la compra, vuelve a casa, limpia, friega, pone la lavadora, tiende la ropa, plancha, prepara la comida, va a recoger a los menores, vuelve a casa, le ayuda a comer, etcétera, 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 y en muchos casos también tiene que cuidar a las personas mayores de la casa, así los 365 días del año. Quiero terminar con una frase de Diamantino García que decía: las causas por las que luchamos son difíciles, pero tan justas que algún día la lograremos. Gracias. Voy a intentar centrarme en el tema del debate, el contexto económico-político y la sostenibilidad y cómo incide en la precariedad. Claro, parece que en un encuentro de estas características, una de las cosas que buscamos, Ramiro lo ha comentado así, es sacar una batería de conclusiones para trasladar esas conclusiones luego a la ciudadanía. Entonces parece que hay una reflexión previa, que a mí me gusta mucho hacer siempre que puedo, relacionada con cómo hacer llegar nuestro mensaje a la ciudadanía. Nos encontramos en un sistema que cuenta con un aparato de persuasión y de adoctrinamiento brutal. De tal manera que consigue transformar a las víctimas del sistema en sus cómplices. Por eso el sistema funciona, porque sus víctimas son cómplices. ¿Por qué? Porque ese aparato de persuasión y de adoctrinamiento es muy efectivo, es muy bueno, hay que reconocérselo, y hace su efecto, que es implantar en la mente de las personas ideas que son totalmente ajenas a los intereses de esas personas. Y así construyen la opinión pública. De esta manera construyen la opinión pública. Básicamente, el sistema, el aparato de persuasión,
digamos que maneja tres principios. El primero es apelar a las emociones, no argumentar, sino llamar a las emociones de la gente. El segundo es manejar lemas o eslóganes muy simples, muy sencillos. Y el tercero es repetir esto 1000 veces. Esta semana hemos tenido una experiencia muy próxima de cómo se adoctrina. Albert Rivera y Arrimadas en el Congreso han repetido hasta la saciedad dos palabras, la palabra banda y la palabra plan. Y esto no es casual. Si los dirigentes de un partido utilizan estas expresiones de forma tan reiterada, es por algo. Es porque sus equipos de comunicación les han dicho: esto es lo que tenéis que repetir hasta la saciedad, ya, en lo sucesivo, ¿no? A ver, esto no es algo que se haya inventado ahora. Ya tanto Obama primero, como luego Trump, como Bolsonaro. Y ahora hay una película muy interesante que está en plataformas digitales que se llama Brexit, que es una película que cuenta cómo las personas partidarias en el Reino Unido de salirse de la Unión Europea organizaron un sistema a base de lo que ahora llaman algoritmos, ¿no? Algoritmos telemáticos. Organizaron un sistema para que a las personas que no estaban definidas sobre si permanecer o salirse de la Unión Europea, pues les llegaban todos los días a sus dispositivos, tanto móviles como tablets, como a sus ordenadores, correos electrónicos, Facebook, etcétera, centenares de mensajes elaborados exclusivamente a la medida de esa persona. Hacemos un trabajo de ver cuáles son los intereses de las personas muy individualizado, y ahora les bombardeamos con este tipo de mensajes. Eso es lo que llevó a Trump a ser presidente de los Estados Unidos, de Norteamérica. Bien, pues estos son algunas de las herramientas que utiliza el aparato de persuasión y adoctrinamiento del sistema. Y ahora, ¿cómo llevamos nosotras las conclusiones de este encuentro? ¿Cómo llevamos nuestros argumentos a la ciudadanía, sabiendo que nos encontramos, enfrente tenemos este brutal aparato de persuasión? Bueno, en mi opinión, solo se contrarresta de una manera, que es apelando a la conciencia de clase, construyendo conciencia de clase, algo que está absolutamente perdido y absolutamente desdibujado desde hace un montón de tiempo. Es decir, a estos mensajes, si somos capaces, que esto es muy importante, de estar presentes en las luchas ciudadanas, en las barricadas, en las luchas de los vecinos y vecinas que defienden un árbol centenario que quiere talar el ayuntamiento, que ha pasado aquí hace una semana, que defienden el empleo, que defienden los desahucios, que defienden... Si somos capaces de estar presentes en las luchas ciudadanas, solo si somos capaces de estar presentes, podremos construir esa conciencia de clase que se ha perdido. Y solamente construyendo conciencia de clase, no os quepa duda, seremos capaces de mantener un discurso que llegue a la ciudadanía con más fuerza que el que llega desde las instancias oficiales. Es decir, primera conclusión o primera propuesta, tenemos que estar presentes donde están las luchas ciudadanas. Segunda propuesta, ¿cuál debe ser nuestro mensaje? Pues tenemos que hacer, porque lo tienen muy bien experimentado, lo mismo que hacen ellos, construir mensajes muy sencillos, mensajes elementales. Pero claro, en nuestro caso, esos mensajes tienen que estar apoyados en argumentos, no como en su caso, banda, plan. Nuestros mensajes deben ser sencillos, pero deben estar apoyados en argumentos. Por ejemplo, un mensaje, insisto, que para ello tenemos que haber penetrado en los movimientos sociales y estar en los movimientos sindicales, de barriada, etcétera. Un mensaje: el 1% de la población española tiene tanta riqueza como el 40% restante. Eso no lo dice Albert Rivera ni lo dice Arrimadas. Por ejemplo, esto que ellos llaman crisis económica, que nosotros llamamos una estafa, ha supuesto un desplazamiento de rentas brutal desde la clase trabajadora a las élites económicas. Es decir, desde el año 2008 hasta el 2019, en estos 11 años, la distancia entre el 10% de la población más pobre y el 10% de la población más rica se ha multiplicado por 4. ¿Vale? Por ejemplo, mientras que cualquier persona que trabaja o tiene una pensión en función de su renta anual paga unos impuestos
del 8, del 10, del 12, del 17, del 20, del 22, según la renta que tenga, pues los capitalistas que tienen su dinero invertido en una sociedad de inversión, en lo que se llaman las SICAV, sociedad de inversión, SICAV, sociedad de inversión de capital variable, solamente pagan por los beneficios que produce su capital, solamente pagan de impuestos el 1%. La ley dice que el impuesto de sociedades, como norma, es del 25%. Pero las SICAV, que son sociedades, solamente pagan el 1%. De manera que en los años 2014, 15, 16, 17 y 18, en los últimos 5 años, las SICAV han tenido beneficios por importe de 5.000 millones de euros, 5.000 millones de euros de beneficios, y han pagado de impuestos 50 millones. El 1%. Yo soy pensionista, pues a mí me están cobrando el 17, el 18% de IRPF. O sea que pago 17 veces más impuestos que Amancio Ortega. Por eso él se puede permitir hacer esas donaciones millonarias que hace. Por ejemplo, nuestros mensajes tienen que decir, estos que enarbolan banderas, estos que quieren poner fronteras, estos que quieren hundir las pateras en el Mediterráneo, que se llaman patriotas, estos patriotas tienen a sus hijos estudiando en Suiza, en un colegio privado. Y tienen su dinero custodiado también en Suiza, o en un paraíso fiscal. E incluso, si pueden, tienen su residencia fiscal fuera. Y aún así, les reconocemos el deportista internacional más prestigioso de los últimos años, Fernando Alonso, era un desertor fiscal. Era un desertor fiscal y le dieron el premio Príncipe o Princesa de Asturias, reconociéndole. Pero ¿cómo? A ver, fijaos, el contraste tan grande entre las herramientas que utiliza el sistema a un desertor fiscal, a una persona que no se puede calificar de patriota, le reconozco dándole uno de los títulos, que yo para mí no lo quiero, desde luego, más prestigiosos del país. Bueno, esa es la reflexión previa. Entonces, las conclusiones de este encuentro, bien argumentadas, tenemos que llevarlas a la ciudadanía siempre teniendo en cuenta que estamos hablando con personas que se están enfrentando a este otro monstruo, Creo que esto es importante. Bien, esa es la reflexión previa. Luego el tema de debate era, o de la mesa redonda, el contexto económico-político y la sostenibilidad. Vamos a ver, el contexto, ¿cómo está eso del contexto? Bueno, pues el contexto actual, Pepe lo ha dicho de otra manera, yo lo voy a decir también de otra manera, el contexto actual está enmarcado en una trágica crisis de la era del petróleo. Dicho, como decía nuestro compañero Ramón Fernández Durán en el año 2008, el crepúsculo de la era trágica del petróleo. Este librito de 60 páginas que está en internet, El crepúsculo de la era trágica del petróleo, sitúa muy bien el contexto. ¿Por qué? Porque, como ha dicho Pepe, las sociedades industrializadas, no así las sociedades empobrecidas, luego veremos la diferencia en lo que a consumo de combustibles se refiere, somos extremadamente dependientes del petróleo. De tal manera que el fin de los combustibles fósiles, porque el petróleo del que ha estado hablando Pepe, pero también el gas, pero también el carbón, y también el uranio, y por supuesto minerales, etcétera, pero estos combustibles fósiles más el uranio tienen fecha de caducidad. Es obvio que en un planeta finito, pues el consumo infinito de sus recursos es imposible, de sus recursos no renovables, y el petróleo se acabará, y además en un plazo relativamente pronto. A ver, petróleo hay mucho, hemos consumido la mitad del petróleo existente en el subsuelo, pero claro, ¿qué hemos hecho? Sacar el petróleo que pinchabas y salía petróleo. Hace 100 años, cuando empieza la explotación del petróleo, con la energía que hay en un barril de petróleo, utilizando esa energía en máquinas, se extraían 100 barriles. Era fácil, era petróleo muy superficial. Ahora, con la energía de un barril de petróleo, se extraen solo 10. ¿Por qué? Porque hemos consumido el petróleo más fácil de extraer, el petróleo más limpio, el que tiene una densidad energética mayor, ¿vale? ¿Qué es lo que queda por ahí? Petróleo sucísimo, arenas bituminosas en Canadá, las fosas oceánicas, el Ártico, etcétera. Bien, entonces, el fin de los combustibles fósiles va a provocar una crisis
brutal del capitalismo. Este sistema sin petróleo no se sostiene. Y eso lo decía también Ramón Fernández Durán, compañero de ecologistas, que falleció en el año 2011, en este otro libro que se llama La quiebra del capitalismo global. Ambos los podéis encontrar en internet y son extremadamente recomendables. Luego hay publicaciones posteriores. En el año 2013 publicamos, Ecologistas en Acción, publicamos En la espiral de la energía. La espiral de la energía trata de otra manera lo que Pepe ha tratado aquí, de cuánta energía es capaz de generar un Homo sapiens y de cuánta energía disponemos ahora. ¿Vale? Bueno, pues el contexto, que es a lo que íbamos, el contexto es un contexto de quiebra del capitalismo, porque esta sociedad, las sociedades industrializadas, no se sostienen sin combustibles fósiles. Mejor dicho, no se sostienen sin petróleo. El petróleo es el 90% del transporte mundial, el 90% es petróleo. Y cuando se acabe el petróleo, pues... No, cuando se acabe no, ya hemos dicho que el petróleo se ha gastado el 50% y que lo que queda es el petróleo pues más costoso, más difícil de extraer y más caro y más contaminante. Bueno, pues esta quiebra del capitalismo global, cuenta Ramón Fernández Durán, será una quiebra del capitalismo a escala planetaria, pero durante algún tiempo sobrevivirán capitalismos regionales. Esta quiebra no va a ser una ruptura repentina, se va a provocar necesariamente, sí o sí, como consecuencia de nuestra dependencia de los combustibles fósiles, se va a provocar un colapso de la civilización industrial. Eso está... Bueno, antes han hablado también Ramiro y Pepe de Jared Diamond, del libro Este colapso, que explica... Un colapso societario no es una cosa nueva, no es que vayamos a ser la primera sociedad que colapsa, para que os hagáis una idea. Bueno, muchas sociedades han colapsado por unos u otros motivos, pero vamos a poner un ejemplo muy fácil. El Imperio Romano. Roma, en los tiempos buenos del Imperio, Roma ciudad tenía 1 millón de habitantes. Y en el siglo XV, Roma ciudad tenía 15.000 habitantes. Eso es un colapso. Y de eso ha habido muchos, sociedades mayas, aztecas, etcétera, por unos u otros motivos, ¿vale? Entonces el colapso, que no es una novedad, sí va a ser una novedad para nosotras, que vamos a vivir este colapso, el colapso fundamentalmente significa una brutal simplificación de las estructuras. Pensar ahora mismo cómo podríamos vivir si no tuviéramos petróleo. En el mejor de los casos, si fuéramos capaces de poner en marcha todas las energías renovables disponibles, porque el viento y el sol y las mareas así lo permitan, podríamos disponer de energía por valor de la cuarta parte de la que estamos disponiendo ahora, de la cuarta parte. Es decir, que ahora cuando salgamos de aquí, vamos al llegar a casa, a pagar las 3/4 partes de todo lo que tengamos encendido, ¿vale? Y vamos a hacer la 4ª parte de los viajes que hacemos habitualmente, en vez de hacer 13.000 kilómetros al año, que es los kilómetros que hacen en transporte en vehículos privados, bueno, y en tren también. Un ciudadano medio, 13.000 kilómetros, no, en coche privado, 13.000 kilómetros, pues vamos a hacer la 4ª parte, 3.500, nada más, ¿vale? Bien, entonces, el colapso no va a ser algo repentino, no va a ser algo homogéneo, en algunos sitios se producirá según la capacidad que tengan las comunidades para resistir esta situación, pues lo soportarán mejor o peor. Hay una experiencia muy bonita que es Cuba tenía una brutal dependencia energética de la Unión Soviética. La Unión Soviética se descompone, año 91 me parece que es, y de pronto Cuba deja, de un día para otro, que a nosotras no nos va a pasar así. Nuestro suministro de energía va a ir decayendo poco a poco. Cuba, de un día para otro, se encuentra con que su suministro de energía se reduce a la 4ª parte, lo que ellos llaman el periodo especial, ¿vale? El periodo especial, que duró 8 o 9 años, supuso que el cubano medio perdiera 9 kilos de peso, hasta que fueron capaces de construir una economía basada en otros recursos. Arar con bueyes, por ejemplo, arar con bueyes. Bueno, pues ya digo que el colapso no será repentino, que no será homogéneo, que no afectará a las sociedades no industrializadas, por lo menos no en la misma medida, ¿vale? Que supondrá una vuelta a lo rural, sobre todo una vuelta a la alimentación de cercanía, porque cualquier producto alimentario que ponéis en vuestra mesa, como media ha recorrido 3.000 kilómetros, como media. Claro, habiendo petróleo eso es posible,
No habiendo petróleo ya no. Entonces habrá que volver a un sistema alimentario, digo volver porque antes ya era así, a un sistema alimentario basado en la cercanía. Y decimos, esto será más fácil para unas sociedades, para unas comunidades que para otras. Las megaciudades, las capitales con 300.000 habitantes, 320.000 como Córdoba, pues a lo mejor todavía podemos abastecernos de lo que tenemos en nuestro entorno. Pero una ciudad de 3 millones de habitantes, obviamente tendrá que haber un desplazamiento de la ciudad al campo. Bien, al colapso derivado, que es seguro, lo que no está es fechado, derivado de la quiebra del capitalismo, del fin de los combustibles fósiles, se va a sumar los efectos del calentamiento global. A ver, el calentamiento global del planeta, ya la temperatura media del planeta se ha incrementado 1 grado y para mañana se va a incrementar 1,5 grados, y esto supone, como decía Pepe, que el mar llegará hasta Lebrija, y para finales de este milenio Sevilla estará bajo el agua, porque Sevilla tiene, el observatorio meteorológico de Sevilla está a 7 metros sobre el nivel del mar, el de Córdoba a 90 metros. Observatorio meteorológico de Córdoba, que está un poquito más abajo en el río, está a 90 metros sobre el nivel del mar. Bueno, pues para finales de este milenio es posible que no haya hielo en ninguna parte del planeta y que el nivel del mar se haya elevado 75 metros. Es decir, que se podrá ir en 1 hora a la playa, pero no desde Sevilla, desde Córdoba, ¿vale? ¿Qué va a provocar, entre otras cosas, el calentamiento global del planeta? Pues, por supuesto, desertización, sequías, fenómenos meteorológicos extremos, grandes inundaciones y grandes sequías, y va a provocar, con toda seguridad, ya lo está provocando, centenares de millones de refugiados climáticos, de gente que va a tener que abandonar sus tierras e irse al norte o al sur, básicamente al norte, porque en el hemisferio sur no hay tanta tierra, básicamente en el hemisferio norte, irse al norte para poder sobrevivir con cierta garantía. Esto, por supuesto, no va a ser literalmente así. Lo que va a provocar el calentamiento global va a ser una pérdida de población brutal. Vale. Y luego, además, la pérdida de biodiversidad, la pérdida de fertilidad del suelo. Claro, si nos estamos alimentando con agricultura industrializada, petando los suelos de fertilizantes y de herbicidas, cuando no tengamos fertilizantes o herbicidas, porque en gran parte, entre otras cosas, son derivados del petróleo, pues nos vamos a encontrar con suelos infértiles, totalmente esterilizados. Eso va a contribuir a esa brutal pérdida de población que se supone. Bueno, y luego, por supuesto, toda la contaminación de la tierra, del agua y del aire. La contaminación ambiental daría para un encuentro como este. En España todos los años mueren, en muertes prematuras, 30.000 personas por contaminación ambiental. 30.000 personas por contaminación ambiental. ¿Vale? Vale, y ahora viene la última parte. Era el contexto económico, político y su incidencia en la precariedad. ¿Cómo incide en la precariedad? Obviamente, la incidencia va a ser extremadamente negativa, porque va a afectar sobre todo a los más pobres. Está claro, ¿no? Que los más ricos ya se están comprando pues tierras en los países nórdicos, ¿no? Ya pronto Groenlandia e Islandia tendrán ya todo el terreno vendido a los ricos del occidente industrializado. O sea que va a afectar sobre todo a los más pobres en todos los niveles, ¿vale? Hagamos lo que hagamos. Lo que pasa es que podemos minimizar los efectos de este colapso civilizatorio. Podemos minimizar los efectos de la crisis energética y de la crisis climática. Minimizarlo nada más, no lo vamos a evitar. Si somos capaces de organizarnos, primera medida, organización. Si somos capaces de organizarnos, si somos capaces de formarnos para prever el alcance de la crisis, hasta dónde puede llegar esta crisis, no hay nada escrito, los científicos cada día salen publicaciones nuevas con nuevas determinaciones, pero podemos mínimamente prever la hoja de ruta, ¿no? Nos organizamos, nos formamos, empezamos a construir alternativas a sabienda
a sabiendas de que es muy difícil construir una sociedad alternativa a estas sociedades carbonodependientes, que es muy difícil. Hay muchas iniciativas. Ahora hablamos un poquito de esas iniciativas porque Ana Mari me ha pedido que hable de la economía social y solidaria, ¿vale? Entonces, hay que extender iniciativas de economía social y solidaria de tal forma que seamos capaces de ir construyendo esos mecanismos que nos permitan capear el temporal, minimizarlo, no resolverlo. ¿Qué iniciativas vemos en nuestras ciudades? Todas nosotras conocemos gente jóvenes, licenciados universitarios con un montón de máster que se han ido al campo, que se han convertido en panaderos, que se han convertido en cabreros, que hacen quesos, que tienen huerta, que los productos de la huerta lo venden directamente por el sistema de cestas. Montones de nosotras participamos en experiencias de huertos comunitarios. Ojo, Cuba, al final del periodo especial, el 40% de los productos de la huerta de Cuba venían de La Habana, venían de La Habana. Y en el año 1945, terminada la Primera Guerra Mundial, Londres, el 40% de su consumo de productos de huerta venían de Londres. ¿Por qué? Porque esto pasó también en otras capitales, no solamente en Londres. ¿Por qué? Porque las administraciones pusieron en marcha campañas de concienciación y sensibilización brutal. Es decir, que estas cosas se pueden hacer. Nosotras podemos hacerlo en lo alternativo y en pequeñas redes. Pero si las administraciones se pusieran a ello, este escenario, ¿cómo es? Mad Max, este escenario Mad Max, si las administraciones se pusieran a ello, va a ser un escenario, va a ser muy difícil, necesariamente, pero podría estar controlado, porque recursos hay. Si la comunidad coge las riendas, recursos hay. Yo participo en una experiencia, os cuento muy brevemente, que nos llamamos el Mercado Social de Córdoba. Somos 200 personas que hemos montado una tienda en la que hay productos ecológicos, comercio justo, artesanía local, en fin, cosas siempre en este perfil, ¿no? En la medida en que podemos, todo lo que tenemos a la venta son productos de cooperativa. Si no hay más remedio, pues a veces compramos a sociedades anónimas, pero si hay cooperativas que nos lo puedan suministrar, pues lo hacemos. Entonces, somos 200 socios, 200 socias, que tenemos un compromiso de compra de 15 euros mensuales en el mercado. Es decir, es tan fácil como decir, nos juntamos un montón de gente y parte de nuestras necesidades, en el mercado social tenemos camisetas de comercio justo, tenemos una librería feminista magnífica, tenemos una librería de cuentos infantiles que no hay otra en Córdoba, tenemos ron cubano, cerveza artesana, hay muchos productos. Es decir, es fácil gastarte 15 euros mensuales en una tienda donde encuentras lácteos, verduras, envasados de marinaleda, conservas de pescado sostenible, etcétera. Bueno, pues es así de fácil. Con los ingresos que garantizan las socias del mercado social, a trancas y barrancas estamos sacando adelante una experiencia de economía alternativa y solidaria. Entonces, allí vendemos, por ejemplo, productos cosméticos de artesanas cordobesas, socias del mercado social, que llevan allí sus productos cosméticos. Vendemos productos de limpieza de una cooperativa artesana, de discapacitados en Marchena. Allí somos un poco centro de información son energía, es decir, de otras experiencias alternativas de consumo de energía. Son Energía es una cooperativa que nace en Cataluña, que somos ya 50.000 socias y que comercializa energía verde, energía limpia, ¿vale? Y otras muchas cosas más que no se puede desgranar ahora. Entonces, estábamos hablando de qué hacer, organizarnos, formarnos, empezar a construir alternativas. A ver, estaréis viendo que cada vez el tema del cambio climático, aunque las administraciones se lo estén pasando por el forro de los pantalones, la ciudadanía está empezando a tomar conciencia, de tal manera que en algunos sitios, como en el Reino Unido, ha surgido una iniciativa que se llama Extinction Rebellion, que es una iniciativa de Extinction Rebellion, lo dice todo, rebelión ante la extinción, ¿vale? Pues es una iniciativa ciudadana que se ha propuesto poner de rodillas a las autoridades, a los poderes públicos, que están al servicio de los poderes económicos, luego poner de rodillas a los poderes económicos a base de hacer acciones
muy contundentes. Si nos ponemos detrás de una pancarta, bueno, al sistema le podrá... Eso es una chinita en el zapato. Pero si cortamos el tráfico de acceso al Támesis durante una mañana entera de un domingo, porque nos hemos sentado en todos los puentes que dan acceso a la City, eso ya es distinto. Y si cortamos la vía del AVE durante una semana, si fuéramos capaces de hacer eso, eso ya es distinto. Ya estamos hablando de una resistencia, Extinction Rebellion, de una rebelión ante la extinción muy potente. Extinction Rebellion es la experiencia británica. En Europa se está desarrollando con otra denominación. Dicho en inglés, que yo no sé inglés, pero bueno, por eso lo voy a decir fatal, by 2020 we rise up. Para el año 2020 nos levantamos. Y en España nos llamamos Rebelión por el Clima 2020. ¿Por qué 2020? Porque se supone que el año 2020 es el año en el que hay que empezar ya a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a un ritmo del 7% anual. Del 7% anual, es decir, empezar a reducir el consumo de energías fósiles a un ritmo del 7% anual. Esto el capitalismo no puede soportarlo. Esto no es posible en el capitalismo. En el capitalismo, si no hay crecimiento, el capitalismo no funciona. Entonces, nos llamamos Rebelión por el Clima 2020 porque si en el 2020 no somos capaces de poner de rodillas a los poderes económicos y a los poderes públicos, el incremento de las temperaturas en el planeta para finales de este siglo, con toda seguridad, será de entre 3 y 4 grados. Casualmente, en la península ibérica, el incremento de temperaturas, que en el conjunto del planeta es de 1 grado, aquí es de 1,5 grados. Ojo, aquí en la península ibérica, en el área mediterránea, digamos. ¿Por qué? Por condiciones geográficas, ¿vale? Y en el Valle del Guadalquivir hay estudios. Y en Córdoba, ¿cómo va a ser esto dentro de 80 años? La línea del desierto, dicen ya muchas investigaciones, muchas, la línea del desierto para finales de este siglo estará entre Lisboa y Alicante. Luego cuando lleguéis a casa cogéis un mapa ahí en el buscador, busquéis un mapa y tracéis una línea entre Lisboa y Alicante. Está un poquito, digamos que raspando Aranjuez, para entenderlo, raspando Aranjuez. Bueno, pues estas son las iniciativas, Rebelión por el Clima, Extinction Rebellion, We Rise Up, que se están generalizando ya. Y que tenemos que estar alerta porque tenemos que estar ahí. ¿Por qué? Porque la incidencia en la precariedad del colapso civilizatorio, de la crisis de combustibles fósiles y de la crisis energética va a ser brutal. Si ahora la ciudadanía, los precarios, las personas con trabajos precarios, los excluidos, los trabajadores pobres lo pasan mal, con este escenario lo van a pasar muchísimo peor con toda seguridad, salvo que seamos capaces de generar organización, y además organización, como hemos dicho, muy contundente. Termino, Ana, termino. Hay un grupo que es Jóvenes por el Clima, a nivel planetario, es un movimiento planetario que se llama, en inglés, Friday for Future. Eso sí lo sé decir bien, Friday for Future, viernes por el futuro, que todos los viernes empezó Greta Thunberg, esta chica de 16 años sueca, que se plantó frente al Parlamento y dijo: yo de aquí, todos los viernes de aquí no me mueve nadie, y que ya ha viajado por todo el mundo yendo a todas las asambleas conocidas de la Unión Europea, del foro, en fin, de todos los foros habidos y por haber. Pues este movimiento, Friday for Future, ha organizado ya 2 huelgas planetarias escolares. La primera fue el 15 de marzo, la segunda fue el 24 de mayo. Y la tercera, y ahí tenemos que estar todas, será el 27 de septiembre. Y esta ya no es una huelga escolar. El 27 de septiembre es una huelga mundial por el clima. Huelga mundial por el clima. Posiblemente no sea una huelga digamos, laboral. No se ha podido conseguir que los sindicatos participasen en la convocatoria, ¿vale? Pero va a ser una huelga escolar, una huelga de consumo, va a ser una semana entre el 20, que harán la huelga los estudiantes, y el 27, que la haremos nosotras, va a ser una semana de movilizaciones contundentes. Bueno, pues ese es un poco el escenario, ¿vale? Nos vemos en rebelión por el clima, nos vemos detrás de una pancarta, pero sentados en la carretera nacional, en cualquiera, en la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 o la 6, la que os toque, Nos vemos el 27 de septiembre y que tengamos claro que este escenario dantesco
Lo es porque el sistema, porque el capital se empeña en obtener los máximos recursos del planeta y de los seres humanos. Pero es reversible si la comunidad coge las riendas. Absolutamente, absolutamente todas las actividades, toda la vida que se realiza en la Tierra procede de la energía del Sol. Absolutamente todas. Miento, hay una pequeña cantidad de energía que procede del interior de la Tierra, pero todos los ciclos vitales proceden de la energía del Sol, y todos los ciclos industriales, económicos y físicos que se producen en la Tierra proceden del Sol, o proceden del Sol directamente. Yo le decía a mis alumnos, las plantas verdes son las únicas que son capaces de coger algo del suelo, algo del aire, algunos gases del aire y hacer bocadillos de jamón, y son las plantas verdes las que son capaces de meter parte de esa energía en los ciclos vitales, y gran parte de la energía que nosotros estamos utilizando hoy día procede de esa energía almacenada por las plantas verdes hace millones de años. Tardaron en generarse millones de años y las estamos quemando a una velocidad de vértigo que ha tenido ventajas, pero también tiene inconvenientes. Vamos a avanzar. Fijaros, hace 2 o 3 millones de años el consumo, yo ahora mismo la energía que consumo y que uso aproximadamente es la energía de la que tenía unas bombillas de las antiguas, unos 60 o 100 vatios. Y cuando éramos cazadores-recolectores, esa era la energía que utilizábamos, única y exclusivamente para vivir. Sin embargo, hoy ya en las civilizaciones que estamos utilizando no 100, sino 120 veces más esa energía, unos 12.000 vatios de media por habitante y año, una cantidad bestial que hubiera sido imposible de conseguir sin que hace menos de 10 generaciones tuviéramos acceso a energía en conserva del sol, barata, de alta calidad y de fácil acceso, los combustibles fósiles. Los economistas, tanto marxistas, keynesianos, neoliberales, clásicos, nunca han entendido que la economía es un sistema incluido dentro de la sociedad. Lamentablemente en la sociedad incluso que vivimos ahora, todo prácticamente parece que depende de la economía. Sin embargo, tenemos montones de relaciones humanas entre nosotras y nosotros que no se necesitan intercambio económico. Yo he venido aquí porque me ha dado la gana y nadie me ha pagado. Sin embargo, siempre la sociedad estamos pensando en la economía. La economía es un subsistema de la sociedad. Pero es que la sociedad es un subsistema de la ecosfera, y la ecosfera, la Tierra, en definitiva, tiene unas leyes por las que se mueve que los economistas no tienen en cuenta. Los economistas, ningún tipo de economista, salvo los economistas ecológicos, que comienzan a entenderlo, no tienen en cuenta que la economía funciona gracias al flujo de energía que permite un flujo de materiales. Es más, la tecnología es imposible sin energía. El aumento de la rentabilidad de los trabajadores y de las trabajadoras es imposible sin energía. Sin esa energía procedente de los combustibles fósiles, mi energía sería del orden de 100 vatios. Sin embargo, manejando un dumper o una niveladora o cualquier otra maquinaria, estoy utilizando una gran cantidad de energía que me permite mover toneladas de materiales. Y me permite mover, por ejemplo, con un litro de gasolina se pueden mover unos 1.500 kilos de chatarra, se pueden mover 10 kilómetros o más para llevar 80 kilos de carne humana. Esos son nuestros vehículos, una máquina totalmente ineficiente que funciona
porque disponemos de muchísima energía. Digo, pero eso todo tiene una serie de consecuencias. El usar esas materiales y esa energía, procedentes básicamente de los combustibles fósiles, tiene unas consecuencias, y las consecuencias que tiene es que producen grandes cantidades de residuos. Una de ellas en gases de efecto invernadero, que están modificando el clima y lo van a modificar hasta los próximos milenios. Si queda luego tiempo, podemos hablar como, por ejemplo, para fin de siglo, Lebrija va a tener la playa en el polígono industrial, y desde Sevilla te puedes ir en una hora de bicicleta a la playa, dentro de 80 años, dentro de 70, 80 años. Pero además también producimos otra gran cantidad de otro tipo de residuos, como últimamente se ha hablado de los plásticos, pero los plásticos sigue siendo una gran minoría. Yo suelo preguntar muchas veces, el otro día lo preguntaba en Castilla-La Mancha, en Albacete, que me habían llevado en comisiones obreras para hablar de cambio climático, cambio de modelo productivo, y le preguntaba, y os pregunto a vosotros, ¿qué residuos producís? Si tenemos en cuenta todas nuestras actividades económicas y sociales. ¿Cuánta cantidad de materiales pensáis? ¿Alguien me puede dar una cifra? ¿Qué cantidad de materiales podemos estar utilizando cada ser humano? La cantidad de materiales que cada ser humano utiliza al año son 50 toneladas de materiales. En la economía española, si tenemos en cuenta que un montón de materiales se han sacado en minas que no están en España, cada una de nosotras está utilizando 27 toneladas de materiales. Si vamos a un nivel más pequeño, así, pues si tenemos en cuenta solamente los que se producen en las canteras en España, los residuos agrícolas, los residuos industriales que se producen, cada una de nosotros estamos produciendo 40 kilos diarios. Normalmente solamente tenemos en cuenta 1,5 kilos que sacamos en esa caja mágica que estaba ahí en la puerta. Además no somos conscientes ni de lo que se produce, porque la echamos ahí y al otro día está vacía y podemos echarla otra vez. ¿Qué ocurre con ella? Pues qué más da, desaparece, no es un problema para nosotras y para nosotros. Y si esto no se tiene en cuenta, nunca vamos a entender la economía, porque la economía va a estar marcada por las leyes de la física y por las leyes de la ciencia. Es verdad que tiene su autonomía, porque aun su sistema y todos sus sistemas sí tienen su propia autonomía, pero las reglas básicas las va a marcar las reglas de la ciencia. Cuando se habla aquí tenemos la cantidad de energía que estamos consumiendo. Como veis, desde el año 1950 hasta ahora el ascenso ha sido bestial. Una persona que tenga, por ejemplo, 30 años, ha usado la mitad de la energía y ha producido la mitad de las emisiones que se han emitido históricamente a la atmósfera. Una persona que tenga 30 años, la aceleración ha sido bestial. Pero ojo, cuando hablamos de las energías renovables, ¿alguien ve allí donde pone arriba del todo otras renovables? Porque todo el mundo hablamos de renovables. Las renovables no son ni el 2% de la energía primaria, la energía solar y la fotovoltaica. Podemos sumar luego la biomasa y la hidroeléctrica. Son solamente el 2%, las nuevas renovables, fotovoltaica y eólica, el 2% de toda la energía que consumimos. Las energías renovables que producimos cada año no sirven ni para cubrir el incremento de energía que se produce cada año. La mitad de la energía que hemos aumentado de consumir entre el año 2018 y 2019, solamente la mitad se ha cubierto con renovables, el resto se ha cubierto con combustibles fósiles. Las energías renovables producen la energía equivalente a la que se consume para los 90 millones de coches que se producen cada año. O sea que solamente tenemos energías renovables para fabricar coches, no para que funcionen, sino para fabricar coches. Y con esto, pues mal vamos si queremos seguir con este modelo. Pero este modelo, que gracias a esto, yo siempre digo que nosotros ahora mismo vivimos, cada uno de nosotras y de nosotros, incluso aun estando en una situación precaria, relativamente precaria, pero la inmensa mayoría de nosotros y de nosotras vive mejor que un patricio romano. Tenemos una media en España
de unos 60 esclavos energéticos. Un barril de petróleo que ahora mismo está en el mercado aproximadamente a $67 el barril, tiene la energía equivalente a una persona trabajando durante 8 horas durante 14 años. Gracias a eso vivimos como vivimos, gracias a eso hay 6.700 millones de habitantes en el mundo, si no sería imposible. Tenemos una cantidad de energía a nuestra disposición que es bestial. El problema es que esta energía de fácil acceso, de alta calidad y muy barata, comienza a reducirse. No se va a acabar, va a estar ahí durante un montón de tiempo, pero no vamos a poder utilizarla porque llegará un momento no muy lejano, estamos hablando de décadas, no de siglos, en la que valga más el collar que el perro y no tengamos capacidad económica y capacidad para poder extraer estos materiales, porque nos costará más energía sacar los materiales que la propia energía que tengan estos combustibles. Fijaos, con estos niveles de desarrollo económico, ¿dónde hemos llegado? La barra roja del año 2000, si estaríamos ahora mismo pues por ahí en medio, de entre 2000 y 2050, la barra roja son los kilos que pesamos los humanos, la especie humana. La azul, nuestras vacas, nuestros cerdos, nuestros pollos. Y la verde, todos los vertebrados terrestres, hipopótamos, leones, cocodrilos, ratas, murciélagos, pavos, salvajes. Eso es lo que hemos hecho gracias a disponer de energía abundante, de alta calidad y de fácil acceso. Para dar un dato simplemente de la alta calidad, antes venía hablando con una compañera que estábamos allí tomando café y estábamos charlando por el camino, decía, bueno, ya tendremos las baterías. Miren ustedes, un litro de batería tiene capacidad para almacenar medio megajulio de energía. Un litro de gasolina tiene 42 megajulios. Incluso las energías fósiles yo las meto inmediatamente en un motor de combustión e inmediatamente me están proporcionando energía. Las energías renovables, tengo que fabricar el panel y me está dando energía a lo largo de 25 años. A lo largo de 25 años me va a producir posiblemente 10 veces más energía que la energía que tenía ese material. Pero es que yo ahora mismo, o en la época, en el inicio de la sociedad industrial, por cada barril de petróleo que invertía, sacaba 100 barriles de petróleo y los podía utilizar inmediatamente. Ahora estamos bajando ya y por cada barril de petróleo que invertimos solamente podemos utilizar, solamente extraemos para poder utilizar en la economía unos 20 barriles de petróleo. Y esta también porque muchas veces no somos conscientes de los residuos que producimos, nada más que quemar un litro de gasoil en un coche, en uno de nuestros coches, produce 2,7 kilogramos de dióxido de carbono. Y con 1 kilovatio hora, para que nos hagamos idea de la energía, porque los señores que nos gobiernan han hecho que la energía, como es fundamental, sea opaca para la inmensa mayoría de la sociedad. Con 1 solo kilovatio, yo puedo subir un coche arriba de la Torre Eiffel, con 1 solo kilovatio. Pues 1 litro de gasolina tiene 10 kilovatios. Tenemos aquí unas gráficas que ahora las voy a ir relacionando. Esta es, antes decía que nuestra economía tiene que ver con los flujos de energía. La energía que utilizamos hemos dicho que es básicamente el 80% de combustibles fósiles, de toda la energía mundial que estamos utilizando. Tengo aquí el petróleo, el precio del petróleo, cómo ha ido evolucionando, y tengo el precio del petróleo porque el resto, el carbón y el gas natural, están indexados al coste del petróleo, o sea que como se mueve el precio del petróleo, se mueve el precio del carbón y el precio del gas natural en los mercados mundiales. Fijaros, aquí tenemos, allí se ve el puntero, pero ahí en la pantalla un poquito, ahí tenemos, si veis, 2008,
¿No os suena nada extraño 2008? ¿Suena ese año? Ese año, en el mes de junio, el barril de crudo llegó a cerca de 145, a cerca de 150 dólares el barril, mientras que anteriormente había estado, como veis, a unos niveles muchísimo más bajos. ¿Qué significaba? Significaba que al subir el precio del crudo, las economías tenían muchísimos más gastos para poder funcionar. ¿Y cómo reaccionaron? Reaccionaron echando gente a la calle y bajando sueldos. Y también bajaron los niveles de producción. Voy a seguir poniendo otros gráficos que creo que también son interesantes. Estos son los beneficios de a lo largo desde el año 1869, los beneficios de las inversiones del capital. Como veis, las inversiones han ido bajando. ¿Qué ocurre en los últimos años? Ocurre que estamos ya en un mundo lleno y no se producen beneficios. Por eso no se invierte en la economía productiva, porque no produce beneficios suficientes para mantener el sistema. Y ahora están tirando de Matrix, en definitiva, y es la economía financiera, que es la promesa de que mañana vamos a poder gastar en petróleo y mañana vamos a poder tener bienes. Estamos tirando de la cuenta de crédito, en muchos de ellos no vamos a poder gastarlo, a una promesa de gasto futuro, y algunos de ellos estamos gastando por encima, globalmente por encima de nuestras posibilidades, poniendo en peligro a las generaciones futuras porque estamos comiéndonos absolutamente sus recursos. Como veis, vuelvo a decir aquí, pero ahora vais a ver también que esto tiene una consecuencia en los salarios. Esta es la evolución de los salarios en Estados Unidos. Como veis, desde el año 1970, la mayoría de los asalariados y las asalariadas norteamericanas no han ganado capacidad de compra. A la inmensa mayoría de los norteamericanos, hay otras, Piketty tiene trabajos también sobre otros países en el mundo, la mayoría de los norteamericanos y norteamericanas tienen la misma capacidad de compra que tenían hace 50 años. Evidentemente, nosotras en España subimos un poquito, pero también ya nos hemos estancado. Y fijaros cómo sí, el 10% de los que más ganan sí han tenido beneficios, pero comienzan a estancarse. Aquí veis también la evolución del salario mínimo norteamericano. El salario mínimo norteamericano está establecido desde el año 2009, si yo no me equivoco, sí, el año 2009, en 7,25 dólares por hora. Ahora mismo, quien gane un salario mínimo en Estados Unidos, que será muchísima gente, tiene la misma capacidad de compra que tenía en el año 1950. Veis aquí, en las barras azules, son el salario mínimo, y allí arriba tenemos, en aquello, sin deflactar, la capacidad de compra. La gráfica de arriba, de punta, la velocidad la capacidad de compra. Como veis, también la clase trabajadora en general, y esto tiene una serie de consecuencias, importantes también para nuestro mundo y para el mundo rico, para el mundo enriquecido, y tiene consecuencias con la aparición de formaciones políticas de extrema derecha que explotan como ni siquiera los fenómenos como el de la globalización ha sido capaz, como lo veis ahí en la etapa neoliberal, ha sido capaz de aumentar la capacidad de satisfacer a la población. Ni aun repartiendo, es verdad que las clases dominantes intentan quedarse con la parte de león de la producción, pero es verdad que para asegurar la paz social tienen que repartir entre la población. Y no se reparte porque no se puede, porque están acaparando lo poco que queda. Bueno, pues yo quedo ahí. Últimamente yo no tengo siempre más dudas, tengo bastantes más dudas que certezas,
y no vendo esperanza, vendo hechos. Yo creo que cuando tengamos clarito que no hay esperanza en este modelo, en este sistema económico, que este sistema económico podemos ponerle las tiritas que nos dé la gana, podemos intentar hacer las reformas que nos dé la gana, que se va a derrumbar llevándonos por delante. Cuando tengamos eso claro, comenzaremos a mirar en otra dirección, comenzaremos a mirar en alternativas solidarias, comenzaremos a mirar cómo somos capaces de hacer una transición a un modelo más justo socialmente y evidentemente consumiendo menos, porque si ya con los niveles de consumo y ese nivel de consumo lo estamos haciendo los países enriquecidos, una cuarta parte del mundo está teniendo esas consecuencias poniendo en solfa las bases de la habitabilidad y de la civilización tal como la conocemos, difícilmente, si aumentamos nuestros niveles de consumo o se extienden nuestros niveles de consumo al resto del mundo, difícilmente podremos sobrevivir.